empezar a grabar, ¿sí? Ya que el tema de hoy está un poco más sencillo, vamos a estar viendo el principio de Arquímedes, ¿sale? Bueno, chicos, este principio creo que todos lo hemos hecho, ¿sí? Todos lo hemos hecho. Cuando sumergimos un objeto en un fluido, ¿sí? Nos damos cuenta que ese objeto va a recibir un empuje, una fuerza en dirección perpendicular hacia arriba, ¿sí? Y esto puede ocasionar que obviamente el objeto flote, se permanezca en una parte central del recipiente o quede en la parte de abajo, ¿sí? Pero obviamente esa fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. O sea, aquí estamos dándonos cuenta que cuando nosotros no habíamos metido en la esfera del dragón, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que ese volumen es de 200 metros cúbicos. Cuando nosotros lo sumergimos, ya tenemos 300, ¿sí? Entonces, ese objeto va a tener básicamente ese, digamos, peso del fluido desplazado. En este caso, estaríamos hablando, sí que tenemos que calcular el peso de esos 100 metros cúbicos de agua. ¿Sí queda clara la información? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Tenemos básicamente dos escenarios. Del lado izquierdo tenemos un recipiente con 200 metros cúbicos y del lado derecho tenemos un recipiente con 300 metros cúbicos. Nuestro desplazamiento fue de 100 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, el objeto que yo tengo sumergido está recibiendo, ¿sí? Básicamente un empuje, ¿sí? De manera vertical hacia arriba. Y ese empuje viene siendo igual al peso del fluido desplazado. O sea, el peso de esos 100 metros cúbicos del líquido que fue desplazado. Quiero esperar un poco para que lo puedan analizar. Todos hemos hecho esto. Básicamente hemos sumergido objetos, ¿sabes? Cuando éramos niños, éramos bebés casi casi, ¿sí? Íbamos básicamente a meter los monos, los carritos, las muñecas, lo que ustedes quisieran, básicamente a esos baldes, a la pila, ¿sí? Y obviamente cuando sumergíamos algo, el líquido, digamos, se desplazaba hacia arriba, ¿sí? Pero ese objeto recibió un empuje que obviamente era igual al peso del fluido desplazado. Espera un poco para que puedan escribirlo y lo puedan analizar. Bueno, vamos a seguir. Tenemos básicamente tres posibilidades, ¿sí? Tres posibilidades durante el principio de Arquímedes. Los podemos observar en las imágenes. Del lado izquierdo nos damos cuenta, ¿sí? Que la esfera obviamente está en el fondo, ¿sí? Quiere decir que la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, ¿sí?
Otro caso, obviamente, nos damos cuenta que la densidad del sólido es mucho mayor que la densidad del líquido. ¿Vale? Caso 2, nos damos cuenta que la densidad del sólido es mucho menor que la densidad del líquido. Por lo tanto, nos damos cuenta que el sólido va a estar básicamente flotando en la parte de la periferia del líquido, ya que la fuerza del peso es menor que la fuerza de empuje. Y finalmente, si tenemos que la densidad del sólido y la densidad del líquido son iguales, podemos tener el tercer caso, ¿sí? Donde la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje. Cuando decimos fuerza del peso, estamos hablando del peso del objeto. Repito nuevamente, ¿sí? Primera posibilidad, la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, la fuerza del peso, o sea, el peso del objeto sólido, es mucho mayor, básicamente, que la fuerza de empuje ejercida por el líquido. ¿Sí? Segundo escenario, vamos a tener que el peso, ¿sí? El peso básicamente del objeto es mucho menor que la fuerza de empuje. Por lo tanto, el empuje lo va a sacar, va a intentar sacarlo. Y cuando son iguales, no queda ni la parte del fondo ni la parte de la superficie. Queda intermedio. Espera un poco para que lo puedan analizar. Anoten lo que ustedes crean conveniente. Pues puede ser el símbolo, peso mayor que empuje, y un pequeño bosquejo de lo que tienen, porque en los ejercicios vamos a intentar comprender lo que está pasando. Vamos a seguir. Vamos a ver la fórmula, ¿sí? Porque obviamente vamos a estar manejando un poco en esa parte. Tenemos, vamos a intentar llegar a ella, que es muy, muy claro. El empuje, básicamente, que es la fuerza perpendicular de abajo hacia arriba, ¿sí? Es igual al peso del líquido desalojado. En este caso, ¿sí? Tenemos que dejar clara la información. Para esto tenemos que utilizar la densidad, y ya lo hemos estado viendo anteriormente. Sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Ahora lo que tenemos que utilizar es nuestra fórmula, que obviamente ya la vimos hace un poco, o hace un momento, que era un poquito de la presión hidrostática, ¿sí? Pero en el caso de la fórmula de empuje, vamos a tener la densidad del fluido, ¿sí? Por el volumen del sólido, multiplicado por la gravedad, ¿sale? Entonces, a partir de esto, pues es como si estuviéramos multiplicando, ¿sí? Únicamente la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, por eso podemos calcular el empuje de esta manera.
Repito, el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Si yo quiero saber el peso del líquido desalojado, podemos combinar un poco de la presión hidrostática, ¿sí? Con la nueva, básicamente, el nuevo escenario. Por lo tanto, nos quedaría que el empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del sólido por la gravedad. Y obviamente, si queremos saber el empuje, bueno, el peso del sólido, pues sabemos que el peso del sólido es igual a la masa del sólido multiplicado por la gravedad. Repito, la fórmula de empuje sería densidad del fluido por el volumen del sólido por la gravedad. ¿Sale? Estamos hablando del empuje que está generando nuestro líquido sobre nuestro sólido. Y si queremos saber el trabajo, ¿sí? El trabajo, o en otro caso, lo que está haciendo nuestro sólido, pues tendría que ser la masa del sólido multiplicado por la gravedad. Nos pasamos ahora sí a la actividad. Vamos a hacer el primer ejercicio. Voy a esperar un poco para que ustedes lo puedan hacer y ahorita lo pasamos a resolver de manera grupal. Nos dice que un cuerpo tiene una masa de 3.7 kilos y un volumen de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Se sumerge completamente en agua. A. Determina la fuerza de empuje que ejerce sobre dicho cuerpo. Y B. Determina si el cuerpo flotará, se hundirá o se encontrará en equilibrio. Esperar un poco para que ustedes lo puedan hacer y ahorita pasamos a responderlo de manera grupal. Recuerden que en el inciso A tenemos que manejar el empuje, ¿sí? Hace rato les indiqué la fórmula en la diapositiva anterior.
Vamos a empezar a resolver el primero. ¿Sí? ¿Alguna idea por la que podamos partir? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podamos empezar a resolver el primero? La fórmula. A partir de la fórmula, ¿sí? Pues podemos primero anotar si quieren los datos para poder arrancar. Si tenemos básicamente la masa del cuerpo, que viene siendo de 3.7 kilogramos, ¿sí? Tenemos el volumen del sólido, ya que nos dice que el cuerpo que tiene una masa y su volumen, ¿no? Que vendría siendo 0.002 metros cúbicos, ¿sí? Se sumerge en agua, tenemos entonces la densidad del fluido, ¿sí? Repito, tenemos la densidad del fluido. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Quién se acuerda? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué otra información nos está dando? Creo que es todo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a resolver esta información. ¿Sí? Sabemos, como hace rato nos dijo su compañero, ¿sí? Que el empuje es igual a la... ¿A qué? ¿Quién me acuerda? Es la densidad del fluido. ¿Por qué más? ¿Qué más vamos a multiplicar? Por el volumen del objeto por gravedad. Del objeto por la gravedad. Aquí nos faltó la gravedad, podemos ponerla también. Gravedad es igual a 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la multiplicación. ¿Cuánto nos da? Aproximadamente. Serían los 1000 kilogramos sobre metro cúbico por nuestro volumen 0.002 metros cúbicos y finalmente multiplicado por 9.806. 36.28. 36.28. A ver, los demás vayan revisando. Ahí me dio 19.612. A ver, vayan revisando. Yo no lo he hecho, te lo voy a empezar a hacer. A mí también me dio 19.612. 602. Entonces, dejamos este valor. A ver los demás. Empiezo a revisarlo. Y por volumen, 0.002 por 9.806. Si nos da 19.612 aproximadamente, ya tenemos ahí nuestro empuje. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que sacar el peso del cuerpo sólido. ¿Alguien recuerda cómo sacar el peso? ¿Qué necesitábamos?
para sacar el peso? Masa por gravedad. Masa por gravedad, correcto. Entonces, estamos hablando del objeto sólido, ¿eh? Por lo tanto, es la masa del sólido, 3.7 por la gravedad. ¿Cuánto nos da? $36.282. 36.28 aproximadamente Newton, ¿sí? Aquí podemos utilizar las condiciones o los criterios de la diapositiva pasada, donde la fuerza del peso es mayor que la de empuje. Por lo tanto, me voy a regresar un poco a las condiciones y nos damos cuenta que si el peso es mayor que el empuje, automáticamente se hunde. Si estamos encontrando la otra respuesta, ¿vale? ¿Sí? También con esto podemos intuir que la densidad del sólido, pues obviamente es mayor que la densidad del líquido. También cómo podemos saber esto, ¿sí? O cómo podemos reafirmar lo de la parte de abajo que te lo voy a pasar a explicar, ¿sí? Si queremos calcular la densidad del sólido, ¿sí? Como un dato extra, le voy a poner densidad del sólido. ¿Cómo calculamos densidad? ¿Quién se acuerda? Masa entre volumen. Masa entre el volumen del sólido, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una operación que es masa, ¿sí? Del sólido o del cuerpo. En este caso es 3.7 y lo vamos a dividir entre su volumen, ¿sí? 3.7 básicamente entre 0.002. ¿Cuánto nos da? Para reafirmar lo que acabamos de obtener en la segunda pregunta. ¿Cuánto nos da 3.7 entre 0.002? $1,850. 1850 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, también podemos aquí identificar si flota o no flota. Yo tengo que comparar básicamente la densidad del sólido con la densidad del fluido. ¿Sí? ¿Y qué me doy cuenta? Que la densidad del cuerpo es mucho mayor que la del líquido, por lo tanto, pues sigue lo mismo, ¿no? Va a irse el objeto sólido hacia abajo. Entonces, existen estas dos maneras, chicos, comparando básicamente ambas situaciones, ¿sí? De la fuerza de empuje y del trabajo, ¿sí? O también comparando las densidades. Así puedo saber si el objeto flota, se hunde o está en la parte central. ¿Sí queda clara la información? ¿Sí? Espera un poco por los demás. Entonces, si en el examen obviamente les preguntara si el objeto flota, ¿sí? Se hunde o queda en la parte central, pues tendrían que básicamente observar o comparar la fuerza de empuje con el trabajo, ¿sí? O tal vez las densidades. Bueno, vamos a seguir. Paso a borrar y nos pasamos al segundo problema. Voy a esperar un poco para que ustedes lo puedan hacer.
Analícenlo, piensen cómo se puede resolver. Está interesante, ¿verdad? Sebastián, ¿alguna idea de cómo resolver el 2? Pues lo primero se tendría que sacar el volumen y con la Eh, fórmula de P es igual a M entre V, despejamos y ya. ¿Cómo podríamos sacar el volumen del tornillo? Eh, Masa entre densidad. Ok, ahí vayan haciendo. Vamos a empezar a hacer el 2. ¿Sale? Bueno, para este caso, chicos, este tipo de ejercicio se puede resolver de muchas maneras, ¿sí? La más sencilla fue como nos dijo su compañero, datos.
Te voy a explicar las dos maneras. Tenemos la densidad, ¿sí?, del sólido, que en este caso es 7,800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? Tenemos la masa del sólido, son 5 gramos, lo podemos transformar a kilos dividiéndolos entre 1000. ¿Sale? Ahí tenemos. Y nos está preguntando básicamente el empuje, ¿sí? El empuje es la pregunta, pero también hay datos extraordinarios, ¿sí?, como la densidad del fluido. Estamos hablando del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También podemos tener la gravedad, ¿sí? Ya no me cabe aquí, lo voy a tener que poner de este lado, que la gravedad es igual a 9,806 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Una de las estrategias, como hace rato lo comentó su compañero, pues en la fórmula de empuje tenemos nosotros que es densidad del fluido, ya lo conocemos, ¿sí? Nos falta el volumen del sólido y tenemos la gravedad. Por lo tanto, tenemos que calcular el volumen del sólido. Para esto, nosotros tenemos la fórmula de densidad, ¿sí? La densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, tenemos que despejar básicamente el volumen del sólido de esa fórmula, ¿sí? Nos quedaría que es masa sobre densidad. Por lo tanto, tendríamos que colocar 0,005 kilos entre 7,800. ¿Cuánto nos da el resultado? El volumen. Ya lo escriben por el chat. Nos da 6,4 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Entonces ya ese valor lo podemos estar sustituyendo en nuestra fórmula, ¿sí? Junto con el de la gravedad, junto con la densidad del fluido. Es como multiplicar esos tres. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos de resultado final? (6.2 e a la menos 3). Correcto, puede ser 0,006 newton. Sí, esa es una manera, está bien, ¿sí? Está bien, pero podemos utilizar un poco también la fórmula de empuje y trabajo, ¿sí? Podemos observar relaciones, acá lo voy a poner por la otra estrategia que se puede hacer, ¿sí? Porque no sé qué estrategia o qué tanto les pueda dar de información en el problema, pero sí también quiero implementarlo, ¿sale? Bueno, obviamente como tenemos sumergido el tornillo básicamente en el agua, tenemos dos fuerzas, ya sabemos, la de empuje, ¿sí? Y la de trabajo. Entonces, nosotros podemos sacar un cociente entre las dos, o sea, una división, ¿sí? Sabemos que el empuje es igual a la densidad del fluido que multiplica a la velocidad, al volumen del sólido por la gravedad, ¿sí? Y al mismo tiempo sabemos que el trabajo es igual a masa por gravedad, ¿correcto? ¿Sí? Si despejamos masa, ¿sí? Si despejamos masa de la fórmula de densidad, ¿sí?, nos quedaría volumen por la densidad, ¿correcto? Repito, volumen por densidad. Entonces voy a sustituir aquí básicamente la masa, la densidad del sólido que multiplica al volumen del sólido, ¿sí?
como estoy haciendo una división, nos vamos a dar cuenta que va a haber variables que se van a cancelar. ¿Vale? Esta con esta. Y nos quedaría, en este caso, pues un cociente, ¿sí? Que vendría siendo la densidad del fluido entre la densidad del sólido. Esta es una relación, ¿sí? Es una relación, en este caso, tendríamos densidad del fluido, 1000, dividido entre 7800. ¿Cuánto nos da esta división? $0.128. 0.128, ¿sí? No tiene unidades porque es simplemente tiene las mismas unidades, kilogramos sobre metro cúbico y kilogramos sobre metro cúbico, obviamente es una relación, ¿sí? Entonces, si sabemos que el empuje o la relación de empuje sobre peso tiene un valor de 0.128 y nos está pidiendo el empuje, pues lo único que puedo sacar al final de cuenta es el trabajo, ¿no? Porque voy a despejar, me interesa únicamente el empuje, ¿sí? Entonces, sabemos que el empuje sería igual a 0.128 por el trabajo. Y sabemos, lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Que el trabajo es igual a masa del sólido por la gravedad, ¿sí? Entonces, si yo multiplico la masa del sólido, obviamente en kilos, ¿sí? Tendríamos 0.005 kilos multiplicado por la gravedad, 9.806, pues nos estaría dando el mismo valor que acabamos de calcular. ¿Por qué les digo este tipo de casos? ¿Sí? No hay que también utilizar las fórmulas que estamos planteando, de empuje y trabajo, utilizarlas para encontrar digamos, un coeficiente o una cifra numérica que nos explique esa relación y finalmente utilizar esa relación para encontrar lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Ambos formas de resolver está bien, simplemente repito, esta de aquí abajo, se las estoy ahorita explicando por si en el examen pues necesitarían ese tipo de escenario para resolver un ejercicio. También el de arriba está bien, no hay ningún problema. Ahí obviamente es pensando un poco, reflexionando un poco el problema también. Se van a llevar de tarea únicamente el número 3. ¿Sí? Únicamente el número 3 y el día de mañana estaríamos resolviendo. Por eso les dije que este semestre iba a estar mucho más light que el pasado. ¿Sí? Porque el pasado dijeron, profe, es que es mucho trabajo, profe, es que son muchos cálculos, profe, es que es todo. ¿Sí? Ahorita les dije, este semestre es el más fácil de física. ¿Alguna duda con esta información? ¿No? Muy bien. Les recuerdo que cuando se acaban las presentaciones tenemos examen. O sea, el siguiente viernes también tenemos examen. Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Nos veríamos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, profe, con permiso. De nada, igualmente. Hasta luego.